Bienvenidos a este espacio digital, el cual estamos dedicando a predicar la palabra de Dios. Hay muchos pasajes bíblicos en los cuales hace referencia de que Jesús es el enviado de Dios el Padre. Si bien tenemos como título Dios, quiere referirse siempre a la divinidad, a la deidad de lo que representa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En esta parte quiero citar 5 versículos que son bastante determinantes para seguir resaltando la autoridad que Dios el Padre le ha dado a Jesucristo, su Hijo. Si bien en el Antiguo Testamento Dios nos hablaba por medio de los profetas, la Biblia enseña que actualmente lo hace y solamente lo seguirá haciendo es por medio de Jesús, ya que en Jesús se cumple toda la palabra. En el Antiguo Testamento siempre va a ser una antesala de lo que sería la llegada de Jesús para cumplir la ley por completo. Voy a hacer referencia e incluso por qué el título del canal Jesús tiene la autoridad de Dios. Este espacio también, así como va a estar dedicado en YouTube, también lo estará en Facebook y en Spotify para quienes quieran escucharlo mientras estén realizando algunas actividades. ¿Y por qué Jesús tiene la autoridad de Dios? Voy a leer directamente, así como está en pantalla, los versículos y capítulos que voy a estar utilizando, siempre como referencia y directamente desde la Biblia, para que se pueda comprobar delante de cualquier ser humano que esto no es palabra de nosotros como simples seres humanos, que sencillamente nosotros estamos predicando y llevando el mismo mensaje que Jesucristo vino a traer a la tierra, nosotros como sus seguidores, porque el término de cristiano hace referencia a que somos seguidores únicamente de Jesús. Y nosotros lo que hacemos es seguir llevando el mensaje, pero es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo quien da el entendimiento a cada persona en cuanto a la palabra. Yo cité allí como primer capítulo texto bíblico con capítulo y versículo sería el libro de Juan 5. Juan capítulo 5 del versículo 19 al 29. Y es sobre este capítulo que he tomado, el cual me ha encantado ese título de Jesús tiene la autoridad. Procedo a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo al Señor que quienes estén viendo y escuchando este y los próximos videos, el Señor pueda darte entendimiento en lo que refiere a la palabra del Eterno. Como título tiene Jesús, la autoridad del Hijo. Leo desde el 19 al 29. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. Sigo en el 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que ustedes se maravillarán. El 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y hago un pequeño análisis allí de lo que sigue siendo el título
la autoridad del Hijo, es decir, la autoridad que el Padre le está dando directamente a Jesús. Sigo en el 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Aquí está la importancia, como también está en Apocalipsis, aunque me voy a saltar de este libro aquel, en Apocalipsis, cuando también Jesús viene directamente a rescatar a Israel y toda aquella persona que en aquellos tiempos es necesario que Jesús venga en rescate de ellos, luego de que la iglesia sea levantada, cuando la adoración celestial le está glorificando a Jesús directamente. Y es por eso que está en la autoridad de cómo el Padre le ha dado la autoridad al Hijo, y el mismo Hijo cede la autoridad al Padre, es decir, en la constante comunión, en la constante como el Espíritu Santo, que es que testifica la verdad de Jesús. Por eso es que hay esta comunión entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque los tres juntos es que conforman lo que conocemos nosotros como título al decir Dios, es decir, la deidad divina. Sigo aquí en el 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Es importante entender esto. Si bien Cristo salió del Padre, por eso es que Cristo se presenta como la única verdad y la puerta, la vida. Es decir, para poder acceder al Padre, únicamente lo vamos a poder hacer es por medio de Jesús. No hay ni habrá jamás otra vía de cómo llegar a Dios si no sea por medio de Jesús. Sigo allí otra vez en el 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. 24. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta parte es importantísimo, como lo expresa también el libro de Romanos, que es uno de los versículos que están aquí anotados, Romanos 3, del 21 al 31, que habla de que todos, sin excepción, nacemos destituidos de la gloria de Dios. Y nos preguntaremos, ¿de dónde sucede eso? Pues sencillamente, desde que entra el pecado al mundo por medio de Adán y Eva, todo ser humano nace destituido del Señor. Para hacerlo más sencillo o con un entendimiento más directo, todos, desde Adán y Eva, somos enemigos de Dios. Y muchos dirán, ¿cómo vas a decir eso? Si somos la creación de Dios. Ciertamente es así. Somos creación de Dios. Todo lo creado, lo que es el universo, lo que es los cielos, la tierra, el mar, los animales y el propio ser humano, todos somos creados de Dios. Pero desde que entra el pecado al mundo, sencillamente hay una desconexión espiritual, una muerte espiritual que tenemos con Dios. Y es por eso que aquí este versículo lo vuelvo a leer, dice, de cierto les digo, e incluso lo está reafirmando. No dice una sola vez, de cierto te digo, sino de cierto, es decir, 2 veces, para que no nos quede duda aún
de lo que Cristo mismo está hablando. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Como seres humanos, nosotros creemos que por sacrificios o por nuestros propios medios de cómo buscar o querer agradar a Dios, ya somos salvos. Otras formas de pensar también dicen que por hacer una buena obra ya nos consideramos buenas personas delante de Dios. Y la Biblia muestra lo contrario. La Biblia dice que nadie, por mucha obra que pueda realizar delante de Dios, por muy bueno que se crea el ser humano, nadie puede llegar directamente a la santidad de Dios. Es por eso que Cristo, cuando viene aquí a la tierra, se anuncia como la verdad, el camino y la vida. Él también dice que Él es la puerta. Él también dice que Él es el pan de vida que descendió del cielo. Porque sencillamente nosotros no podemos dar el salto de aquí, de nuestra condición humana, de naturaleza pecaminosa, y como muestra aquí en este versículo, que estamos destituidos de la gloria de Dios, confirmados con Romanos, con el libro de Romanos. Entonces nosotros no podemos llegar al Padre, estamos inhabilitados directamente. Y es por eso cuando Cristo aquí en el versículo 24 dice que el que cree en Él, en el que le envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, de muerte espiritual a vida eterna. Entonces no es como nosotros creemos cuando nos inventamos una religión. No es como que por mis obras yo voy a ser justificado o salvado delante de Dios. Nuestro intelecto humano, nuestra condición de seres humanos nos hace creer que después de este mundo no hay nada, que después de que el cuerpo muere, allí queda todo en el sepulcro, que después de esta vida quizás haya algo o no. La Biblia muestra lo que sucede, tanto en este mundo, lo que sucedió, lo que sucede y lo que sucederá. Así es también con el mundo espiritual, lo que habla de la condición del ser humano, a dónde va el alma de cada ser humano cuando el cuerpo muere. Porque así como en el principio Dios creó del polvo de la tierra el cuerpo del ser humano, es necesario que cuando el cuerpo muere, vuelva al polvo de la tierra. Pero Jesús hace mucho enfoque en lo que es hablar incluso del mismo infierno, cuando en muchas iglesias también es poco lo que se habla del infierno. Y este es un tema que si el mismo Jesús viene a darnos a conocer qué sucede con el alma de la persona cuando muere, que sí es cierto que hay un infierno. En el libro de Lucas, a pesar de que no lo tengo aquí anotado en este texto de pantalla, en el libro de Lucas muestra lo que sucede con el alma cuando muere, tanto el que es justificado delante de Dios como el que no es justificado. Pero en este versículo, en este que estoy citando ahora, que es del libro de Juan, muestra que aquella persona que escucha la palabra de Jesús, como mencionaba yo al principio, si antes Dios nos hablaba por medio de los profetas, ahora lo hace únicamente por medio de Jesús. Y como citaba este versículo 24, que el que cree en Él, el que escucha sus palabras, sencillamente pasa de condición de muerte del ser humano por el cual todos nacemos desde Adán y Eva, pasa de muerte a vida. Y aquí está hablando de la vida eterna, la vida espiritual, porque más allá de creer nosotros
que si hoy estamos vivos y existimos, después de que este cuerpo sea necesario que vuelva al polvo de la tierra, hay una eternidad que tenemos todos los seres humanos, sencillamente porque Dios es eterno y dice el libro de Eclesiastés que Él ha colocado eternidad también en nosotros. Por eso es necesario conocer de el ambiente espiritual, del espacio espiritual, aquello que con nuestros ojos humanos no podemos ver. Es imposible que con estos ojos humanos podamos ver lo que sucede espiritualmente. Pero bendito sea el Señor que ha traído luz al mundo por medio de Jesús y por supuesto por medio de la palabra, porque sencillamente la Biblia es la palabra del Eterno. Y así como dice Jesús también que el propio Espíritu Santo es quien guía a aquel que es traído como hijo o como hija al Señor, el propio Espíritu Santo es el que da el entendimiento de la palabra. Nosotros con un intelecto humano no podemos entender lo espiritual. Por eso es necesario escuchar siempre de lo que tiene Cristo para dar aquello que recibe como creyentes, como sus seguidores. Yo sigo allí en el versículo 25. Dice, de cierto les digo, viene la hora, y la hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen vivirán. Podremos creer que está hablando directamente del ambiente espiritual, pero aquí está mencionando los dos aspectos, tanto el espiritual como el humano. Es decir, tú ahora que estás escuchando y viendo este video, la parte auditiva, que es la parte de escuchar la predicación de la palabra, esa parte está llegando a tu espíritu y no necesariamente tiene que sucederte algo en este momento. Pero sencillamente, como dice la palabra, que la fe viene es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso, como dice aquí, cuando viene la hora y la hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Todo este versículo y pasaje que estoy citando habla directamente de la autoridad de Jesús. Y así como tú has dedicado este tiempo a escuchar, estás escuchando, es la voz de Dios directamente. Porque yo lo que estoy haciendo es repetir lo que ya está escrito aquí en la palabra, pero en este caso con entendimiento espiritual de parte de Dios, para que tus ojos espirituales y tu entendimiento espiritual sean abiertos, sean quitado ese velo que todos traemos, como mencionaba hace unos minutos, que traemos desde Adán y Eva. Y dice aquí, y los que oyen su voz vivirán. Este vivirán, por supuesto, que es el espiritual. Y también será necesario que se manifieste en lo natural, porque después de que una persona, solo cuando Dios lo determina, después de que una persona constantemente está escuchando, oyendo y oyendo la predicación de la palabra, llega el momento en que Dios liberta el alma de esa persona, en que sus oídos son abiertos para que pueda escuchar el mensaje. Sus ojos espirituales también son abiertos y por supuesto su entendimiento, su intelecto, sus pensamientos son aclarados para que pueda recibir por completo la palabra del Eterno. Todos venimos en esa condición humana en las que unos no quieren saber nada de Dios, otras personas se molestan directamente por situaciones de su vida y no quieren saber nada de Dios. Pero esto es algo que nosotros
entendemos que es una condición humana. Y por eso es que Dios va tratando con cada quien por medio de procesos. Procesos que pueden durar meses o años. En unos pueden ser más receptivos a la hora de escuchar de Dios y en otras personas incluso se pueden molestar o llegar a tener resentimientos. Pero Dios es bondadoso y paciente y con cada quien con cada quien está tratando conforme a cómo Él lo va determinando. Dice aquí mismo, en el 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Sigue siendo lo mismo de cómo el Padre tiene esa comunión y ese intercambio directamente con el Hijo, con Jesús. Por eso el título es tan impactante, que lo vuelvo a repetir, y es la autoridad del Hijo. Sigo allí en el 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio. Por cuanto es el Hijo del Hombre, con el 28 dice, no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí sí está hablando ya directamente e incluso como se muestra en Apocalipsis de lo que es la adoración celestial, con este intercambio que tiene que ver de la autoridad, del poder, del juicio incluso que le pertenece al Padre, se lo ha cedido al Hijo. Y aún al ceder esa autoridad y ese dominio total del Padre, el Hijo también lo devuelve al Padre. Es decir, es un constante intercambio entre ellos en lo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es maravilloso de entenderlo. Pero esto va conforme Dios va tratando con cada persona en su intelecto, porque todo esto es conocimiento 100% espiritual. Y si bien yo mencionaba que venimos de una desconexión de Dios desde Adán y Eva, cuando venimos a Él en el tiempo es que va dando poco a poco el entendimiento en cada quien. Es como hablar que a un bebé le diéramos directamente a los pocos meses de nacido, le diéramos directamente alimento sólido y sabemos que eso no se puede hacer porque se atraganta el niño y sencillamente no lo toleraría. Por eso todo este conocimiento va a venir es conocimiento de a profundidad. Va a venir es poco a poco en el proceso en cuanto o en cómo Dios va tratando con cada creyente. Leo otra vez allí el 28, dice, no se maravillen de esto porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, dice el 29, para finalizar, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Sabemos que al Padre es a quien le toca el juicio. Pero aquí también se muestra cómo el Padre le ha dado la autoridad y habla también del juicio, de que el Hijo va a tener o tiene dominio sobre todo esto que le pertenece al Padre. Y en Apocalipsis también muestra cómo Jesús también lo otorga de nuevo al Padre, porque ellos dos son uno. Sencillamente, para entender qué representa Jesús delante del Padre o estando con el Padre, como en el principio cuando el Padre está creando todo, el Padre lo hace con la palabra. Sencillamente, en esa manifestación del Padre, Jesús es la palabra del Padre. Por eso Jesús dice, yo he salido del Padre. Y por eso la Biblia también muestra que desde el principio ya Jesús estaba allí cuando el Padre estaba creando.
Nunca ellos se han separado, ni lo que ha sido Padre, Hijo, ni Espíritu Santo. Ellos tres representan la divinidad, la deidad. Por eso es la importancia de saber quién es Jesús y sobre todo que ese Jesús que murió por la humanidad le ha dado y le sigue dando y hasta el día de hoy sigue vigente la oportunidad de Jesús, de la salvación. Pero algo que sí tengo que resaltar es que esta oportunidad es única mientras el ser humano esté con vida. No hay otra oportunidad luego de esta vida. Y tengo que resaltar también como sucedió en el Génesis, con el diluvio, con Noé, con su familia y aún con los animales. Noé estuvo predicando de que vendría un diluvio y muchas personas no le creyeron. Noé recibió instrucciones de Dios y Noé se apresuró a hacer lo que Dios le estaba indicando. Noé creyó al Señor de que vendría un diluvio, a pesar de que sus ojos no habían visto tal cosa. Y Noé se encargó de predicar, porque quería también de parte de Dios que muchos se salvaran, que muchas personas subieran al arca. Pero muchos no les creyeron. Y llegó el tiempo en el que Dios le dice a Noé, sube con tu familia y aún los animales que Dios había determinado que fuesen en parejas, porque Dios cuida su creación. Y cuando llegó el diluvio, ya la puerta del arca Dios mismo la había cerrado. Cuando las personas que quedaron por fuera quisieron entrar, sencillamente ya era tarde. Ya era imposible que pudieran entrar, porque no fue Noé quien cerró el arca. Fue el mismo Dios el Padre quien cerró el arca. ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta el día de hoy la misericordia de Dios sigue disponible, sigue extendida. Estamos en un sobretiempo, por así decirlo. Así como Jesús murió en la cruz porque Él pagó el precio de la humanidad entera. Me tocaba a mí, te tocaba a ti y a todo el mundo estar en esa cruz, crucificados, pagando el precio del pecado. Y muchos dirán, ¿por qué tengo que pagar yo lo que hizo Adán y Eva? Sí, es verdad, no tenemos nosotros por qué pagar la decisión de Adán y Eva. Pero sencillamente es por eso que Jesús muere en tu lugar y en mi lugar. Y todavía está el Señor allí de brazos extendidos. No como muchas religiones lo colocan a Él en una imagen humana, que es que todavía el Señor está allí crucificado. No. Ya el Señor realizó el sacrificio. Ya el Señor realizó aquello que para nosotros era imposible. Él se colocó en tu lugar y en mi lugar. Y si bien muchos dirán, ¿por qué tengo que pagar yo el precio de la decisión de esos dos seres humanos desde donde nace o desde ese principio a todo el mundo, toda la humanidad que es Adán y Eva? Sencillamente Dios te dirá, pues allí coloqué yo a mi Hijo, a Jesús, para que pagara por ti. Pero la decisión es tuya. Si realmente quieres, como citaba yo en ese capítulo de Juan, pasar de condenación a vida eterna. Y dirás, ¿qué tengo que hacer? Pues muy sencillo. Solo dos cosas demanda el Señor. Una es arrepentirnos de toda nuestra manera de vivir. En ese arrepentimiento nace la necesidad que tenemos
de Dios. Y lo segundo sería reconocer a Jesús, de que tenemos necesidad de ese Salvador que Dios el Padre envió. Solo con esto, como citaba yo allí en el libro de Juan, la persona pasa de condenación a vida eterna. Y esto es algo que solo el Señor podía hacer, solo Jesús podía hacer. Y ya después de esto vendrá a tu mente, vendrá a tu sentido, la espiritualidad de parte de Dios, para que puedas ir entendiendo todo lo que tiene que ver con la palabra del Eterno. Sencillamente, cuando Cristo sube a los cielos, dice: yo subiré para que descienda el Espíritu Santo, quien los guiará a toda verdad. Y la verdad únicamente es la palabra de Dios. No hay más. Es esta palabra hermosa que Dios nos ha dejado para conocerlo a Él, para tener una comunión con Él. Y yo cierro ya esta parte, a pesar de que tengo allí en pantalla, por lo menos esta grabación, cierro este capítulo y versículo directamente, que fue Juan 5, que cité, el que pude explicar, y en unos próximos videos estaré dando un poco de entendimiento de los que tienen que ver con estos próximos, que es Mateo, Romanos y Timoteo. Toda la palabra está siempre centrada en Jesús, aún desde el Antiguo Testamento, y la confirmación de que es Jesús, todo lo que citaba el Antiguo Testamento, viene a confirmarse en el Nuevo Testamento. Y quiero agradecer también muchísimo a Dios por tu tiempo, así sea una sola persona quien al final se quedó a escuchar todo lo que Dios me permitió a mí en este momento dar a conocer. Solo así sea una sola persona, ha valido, por supuesto que sí, el esfuerzo, porque para Dios es importantísimo cada alma que tiene la necesidad de Dios, así como sucedió también en mi caso, que yo también era ajeno a conocer de Dios. Hoy me permite seguir llevando este mensaje de salvación. Doy gracias a Dios por este momento y por toda persona que también haya puesto de su voluntad en querer escuchar el mensaje de salvación. Dios guarde eternamente a cada persona que estuvo allí frente a esa pantalla, a este video y la parte auditiva, para que pueda conocer siempre de este maravilloso camino. Bendiciones de parte de Dios.